Temas de reflexión. Un programa cristiano con un mensaje de paz y orientación a un mundo cada vez más difícil de vivir. Muy velozmente nos estamos acercando al glorioso día cuando Jesucristo volverá a la tierra. La hora de nuestra cita con Dios está muy cerca. Es el anhelo de Dios que todos los seres humanos sean salvos. A través de este programa, deseamos llegar a ustedes con el poderoso mensaje de la Palabra de Dios, la única palabra que libera y da vida eterna. Y ahora, Temas de Reflexión llega a ustedes en la voz del pastor Efraín Sánchez. Hoy quiero hablarles acerca del libro que más ha influido en la vida de los seres humanos. El libro que más tranquilidad y paz ha traído a las personas atrapadas en angustias y conflictos. Por supuesto que es la Biblia, el libro que conocemos como la Santa Palabra de Dios. Hasta ahora no ha habido en todo el mundo otro libro que tenga tanta orientación y tanta seguridad como la Biblia. La Biblia transforma a las personas, las cambia de pecadores despiadados a santos amorosos. La lectura de la Biblia trae esperanza, calma los nervios, aclara el panorama de la vida y nos prepara para la eternidad. La Biblia eleva los ideales, ennoblece, purifica, dignifica al ser humano, sana totalmente las heridas del pasado y sobre todo nos pone en estrecho contacto con su autor, el Dios que creó todas las cosas. Por esa razón, señores, es un libro santo y seguro. Aunque la Biblia fue escrita por hombres iletrados y ordinarios, fue el Espíritu Santo quien habló a través de ellos. Por eso, al despreciar la Biblia, burlarse de ella y negarse a conocer su mensaje es cometer un pecado gravísimo contra Dios y contra su Santo Espíritu. Mis amigos, aunque hay muchísimas cosas que decir de la Biblia, voy a limitarme en este día a hacer solamente un breve enfoque de la Biblia ante la ciencia. Lo primero que quiero decirles es que jamás ha habido ninguna confrontación entre la Biblia y la ciencia. Y no hay ninguna confrontación porque Dios es el autor de la ciencia. Dios, como creador de todo cuanto existe, puso leyes y principios en todas sus obras. Es imposible que la Biblia se oponga a la ciencia. Lo que sí se condena en la Biblia, y en forma muy drástica, es la charlatanería, la filosofía barata y la especulación. Especialmente en la Edad Media, sí hubo serios conflictos religiosos, pero fueron entre la ciencia y la iglesia. Desgraciadamente, muchos hombres valiosos fueron sacrificados por la infame decisión de los tribunales de la Inquisición. El clero ignorante y fanático quemó las obras valiosas de muchos científicos que fueron declarados enemigos de la iglesia. Para que ustedes tengan una idea de cuán seguro es confiar en la Biblia, les voy a mostrar algunos hechos asombrosos en el campo de la ciencia. En el libro del Génesis, el primer libro de la Biblia, se dice que Dios le habló al patriarca Abraham y le ordenó someter a todos los varones de su casa a una cirugía que se conoce como la circuncisión. La orden de Dios era que todo varoncito que naciera, concretamente debía ser circuncidado al 8º día, no antes ni después, sino al 8º día. La innovación de este procedimiento clínico está en que fue ordenada en una época cuando no había ni la más remota idea de lo que es la medicina preventiva. ¿Por qué Dios fue tan específico con esta ceremonia que debía hacerse solamente al 8º día? Señores, había una razón muy científica. Apenas hoy se sabe que los recién nacidos son altamente propensos a las hemorragias. Cualquier intervención quirúrgica en los 7 primeros días de nacido es de alto riesgo. Y la razón es porque el cuerpo carece del nivel normal de vitamina K, vitamina que se asocia con la sustancia coagulante llamada protrombina. La medicina de hoy comprueba que el nivel de la protrombina en la sangre de un niño de 6 días de nacido es apenas de un 30%. Pero aún no se sabe con exactitud por qué es que solo al 8º día esa protrombina se dispara de un 30% a un 110%. Después del 8º día el nivel se estabiliza. Así que al 8º día, cuando se dan las condiciones para la intervención quirúrgica, es cuando Dios ordenó esta cirugía en los neonatos.
Señores, en este sentido clínico, la Biblia estaba en el camino correcto de la cirugía. Otro valioso hecho científico registrado en la Santa Biblia es el asunto de la esterilización. Aunque no fue sino apenas el siglo XIX, cuando científicamente se adoptó la esterilización como un método científico, la Biblia, con más de 4.000 años de anticipación, registraba la esterilización como un medio efectivo en la profilaxia. En las leyes de purificación que Dios le ordenó a Moisés, incluía el no tocar cadáveres, ni animales inmundos, alimentos fermentados y sobre todo el contacto directo con los fluidos corporales. Para evitar el contagio, la Biblia, por orden divina, hablaba de la incineración, el aislamiento, la cuarentena, la abstención y la limpieza exhaustiva. Estas leyes de esterilización se encuentran en forma detallada en el capítulo 19 del libro de los Números y especialmente en el capítulo 6, 11, 13 y 15 del libro de los Levíticos. En la década de 1840, un médico austríaco llamado Ignacio Semmelweis notó con gran preocupación que en su sala de partos el índice de mortalidad era exageradamente alto. Al hacer un análisis de la situación, el doctor Semmelweis descubrió que los médicos, los profesores de medicina y los estudiantes tenían por costumbre hacer las autopsias por la mañana y luego de manosear todos los cadáveres sin lavarse las manos, inmediatamente pasaban a atender los partos. El doctor Ignacio Semmelweis, siguiendo las antiguas normas bíblicas de esterilización, impuso en el Hospital Central de Viena la práctica elemental de lavarse las manos y cambiarse de ropa al salir de la morgue. Y porque simplemente este era un procedimiento bíblico, la norma fue tomada con desprecio y burla por los médicos residentes. Pero el índice de mortandad se redujo drásticamente. Con el tiempo, los enemigos de la Biblia influyeron para sacar al doctor Semmelweis, así que al año siguiente no le renovaron el contrato y fue despedido. Desgraciadamente, el índice de mortandad entre las parturientas volvió a elevarse. 25 años después de este incidente, en 1865, la medicina tuvo necesariamente que reconocer el valor de la esterilización bíblica. Realmente la Biblia tenía la razón. Menciona el año 1865 porque es en ese año cuando el médico cristiano Juan Listen demostró en un laboratorio el valor de la esterilización bíblica con respecto al índice de mortandad. Por otra parte, en el campo de la termodinámica, también es posible ver la exactitud de la Biblia. La primera ley de la termodinámica fue descubierta en el año 1842 por dos científicos llamados Joule y Mayer. Esta ley dice que la energía no se puede ni crear ni destruir. Todo lo que existe es porque ya existió. La energía tuvo un principio y desde entonces solo se ha conservado. Es increíble que esta ley de la conservación de la energía, descubierta por Joule y Mayer en el siglo XVIII, ya estaba escrita en la Biblia con más de 3.500 años de anticipación. De esta ley de la conservación de la materia se habla en los dos primeros capítulos del libro del Génesis, el primer libro de la Biblia. También en Hebreos 4, 3 y 4, Salmo 148, versículos 5 y 6, y sobre todo en el libro del Eclesiastés, escrito por el sabio Salomón, un escritor bíblico, donde dice: ¿qué es lo que fue? Lo mismo que será. ¿Qué es lo que ha sido hecho? Lo mismo que será, y no hay nada nuevo debajo del sol. Les recuerdo entonces que este libro fue escrito 1000 años antes de Cristo. Siguiendo con la termodinámica, noten ahora los postulados de la segunda ley que dice o que se relaciona con la entropía. La entropía establece que todas las cosas en la naturaleza tienden a pasar de un estado de orden a un estado de desorden. Hay una tendencia invariable al caos. Solo añadiendo un refuerzo compensativo permanente y proporcional es posible tener o prolongar el fin o el colapso. Aunque la ley o la tendencia al caos y al colapso la descubrió el científico Claudio en 1850, ya la Biblia lo mencionaba. En el registro bíblico es muy claro el decir que Dios creó todas las cosas con el sello de la belleza, la perfección, la armonía y la eternidad. Todo este esquema, dice la Biblia, fue alterado por la presencia de un elemento desorganizador llamado pecado. El pecado alteró toda la creación y generó la tendencia natural al colapso. Pero Dios no abandonó su obra. Es la mano de Dios, es su intervención permanente quien sostiene todas las cosas.
La relación de Dios con la entropía puede ser comprobada al leer, por ejemplo, Salmos 102, versículos 25 y 26, Isaías 51, 6, Mateo 24, 35, Romanos 8, 20 al 22 y otros textos también. Otro hecho científico digno de mencionar es en relación con el ciclo hidrológico del planeta. El agua cae a la tierra en forma de lluvia. Esta agua corre por las montañas y cae en los ríos. Estos ríos, a su vez, desembocan en los océanos, en donde se evapora para luego caer de nuevo en las montañas y así repetir el nuevo ciclo. Por supuesto, no se necesita ser un genio ni ningún sabio para entender esto que es tan elemental. Sin embargo, esto tan simple y tan elemental no se sabía sino hasta el siglo XVIII. Fueron dos científicos llamados Perrot y Mariotte quienes descubrieron y definieron el ciclo hidrológico de la Tierra. Siempre se pensó que eran los espíritus o el sol quienes controlaban las situaciones climáticas o hidrológicas del mundo. Aún la Iglesia de Roma en la Edad Media enseñaba la poderosa influencia de San Isidro y Santa Bárbara entre el clima y las tormentas. Señores, es lamentable, pero hay que mencionar que muchas personas, en su afán por despreciar y deshacerse de los consejos de la Santa Biblia, terminan creyendo en tonterías y todo tipo de especulaciones. Los que rechazan la Biblia cometen el gravísimo error de poner su confianza en lo que ellos llaman hombres de ciencia, y todo termina con la triste figura de un ciego guiando a otros ciegos. Recuerden que ya el mundo vivió esta horrible experiencia en el pasado. Por ejemplo, Aristóteles, 400 años aproximadamente antes de Cristo, decía que biológicamente el cuerpo humano era el resultado de la combinación del fuego, del aire, la tierra y el agua. También Pitágoras, 550 años antes de Cristo, considerado en aquel entonces como el hombre más sabio del planeta, afirmaba en nombre de la ciencia que los frijoles contenían las almas de las personas. En la Edad Media, muchos hombres de ciencia, muchos médicos, afirmaban que ciertos géneros vivientes, como las tarántulas y los escorpiones, eran el resultado de podredumbres en fermentación. Señores, hubo un tiempo cuando todas estas ridiculeces fueron consideradas como el último grito de la ciencia. La gente se negó a creer en la Santa Biblia para creer en fantasías infantiles. Señores, la Biblia, en términos sencillos pero seguros y precisos, nos hablan del siempre controvertido tema del origen del hombre. La Biblia dice que Dios creó al hombre del polvo de la tierra. También dice que con la muerte el hombre regresa a la tierra de donde fue tomado. Desde que apareció el microscopio, la patología y la microbiología, los laboratorios no han hecho otra cosa sino verificar, comprobar científicamente esta gran verdad bíblica. Todos los elementos químicos que forman el cuerpo son los mismos que encontramos en la tierra, es decir, hierro, fósforo, potasio, magnesio, zinc, calcio, flúor, yodo, etc. Ahora, la carne de los animales, al igual que la del hombre, estarían en iguales condiciones en este sentido de laboratorio. Pero la gran innovación científica de la Santa Biblia está en hacer diferencia entre la carne del hombre y la carne de los animales en forma separada. Pero el punto que haría la gran diferencia entre los organismos vivos es el código y la estructura genética. Y esto es precisamente lo que señala la Biblia, más que todo en 1 Corintios 15:39. Mis amigos, ¿no es esto realmente maravilloso? Casi 2000 años antes que existiera la ingeniería genética, ya la Biblia, la sagrada palabra de Dios, se adelantaba a la ciencia contemporánea. Realmente, mis amigos, no hay ninguna razón para no creer en la Biblia. Hasta el día de hoy nadie ha podido comprobar algún error bíblico. Es imposible que la Biblia se equivoque, porque la Biblia fue dada bajo la inspiración y la supervisión del Espíritu Santo. Así que despreciar la Santa Biblia, burlarse de la Biblia o rechazar la Biblia es rechazar nada menos que al Espíritu Santo. El único medio que Dios nos ha dado para el arrepentimiento y la fortaleza espiritual. Por esa razón Jesucristo dijo, tal como se registra en Mateo 12, 31 al 32, por tanto os digo, todo pecado y toda blasfemia será perdonado a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu Santo no le será perdonada. A cualquiera que dijere alguna palabra contra el Hijo del Hombre, le será perdonado, pero el que hable contra el Espíritu Santo no le será perdonado, ni en este siglo, ni en el siglo venidero. La Biblia nos habla de un Dios todopoderoso que nos ama y quiere nuestra felicidad.
Dios nos ama tanto que envió a su Hijo Jesucristo para que muriera por nosotros y así se lograra nuestra salvación. Mis amigos, comience hoy mismo a leer la Santa Biblia. Convénzase usted mismo del maravilloso poder de la palabra de Dios. En nuestro próximo programa continuaremos hablando de la Biblia y la ciencia. Que Dios le bendiga en el día de hoy. Mis amigos, hoy quiero continuar con ustedes estudiando la veracidad y la grandeza de la Biblia, una continuación de nuestro programa anterior. Lo primero que debo decirles ahora es que la Biblia no es un manual de biología, ni de física, ni antropología, mucho menos ingeniería genética o cualquier disciplina científica. La Biblia simplemente es un libro sagrado, cuyo objetivo principal es mostrarle al ser humano cuál es el camino correcto para alcanzar la vida eterna, la salvación que Cristo vino a darnos. La Biblia no pretende en ningún momento demostrar la existencia de Dios, al contrario. Este santo libro da por sentado no solamente que Dios existe, sino que es el sustentador del universo. Él mantiene permanentemente toda su creación. El personaje central de toda la Biblia es Jesucristo, el Hijo de Dios, el Mesías que se esperaba. La Biblia fue escrita durante un período de 1500 años. Durante esos largos años, Dios habló al ser humano a través de sus profetas. Los profetas fueron personas tan normales como cualquiera de nosotros. Eran personas piadosas, espirituales, respetuosas de las cosas sagradas, creyentes y sobre todo temerosos de Dios. Dado su estilo de vida y su fe, Dios le comunicó a ellos sus designios. De esa manera se convirtieron en sus mensajeros. Los profetas o escritores bíblicos fueron aproximadamente unos 40. Vivieron en épocas, culturas y hasta lugares totalmente diferentes. La ocupación de los profetas también era muy variada. Hubo reyes como David y Salomón. Hubo pescadores como Pedro, Juan, Andrés, agricultores como Oseas. Hasta hubo un médico llamado Lucas, pastores de oveja como Moisés. Por lo general, los profetas no lograron conocerse unos a otros por razones de tiempo, pero la gran innovación estuvo en que al recibir, redactar y escribir el mensaje de Dios, jamás se equivocaron o cayeron en contradicciones. Déjeme decirle que este fenómeno o caso insólito solamente se ha dado con la Biblia. Mis amigos, esto no es una gran casualidad. Dice la misma Biblia, los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Segunda de Pedro 1:21. Los profetas recibieron el mensaje de Dios a través de sueños, visiones. Ángeles hablaron con ellos y hasta oyeron la misma voz de Dios. Los profetas bíblicos se preocuparon por registrar fielmente todos los dichos de Dios, es decir, sus leyes, sus estatutos, su voluntad y todos sus requerimientos. La palabra Biblia significa colección de libros, así que la Biblia es un conjunto de 66 libros. 39 libros forman el Antiguo Testamento y 27 libros forman el Nuevo Testamento. Una visión general al contenido y al estilo de la Biblia nos da el siguiente dato. La Biblia posee un libro que define el comienzo de todo. Es el libro del Génesis, que significan los orígenes. Posee también 4 libros de leyes y estatutos, desde Éxodo hasta Deuteronomio. Tiene también 12 libros de historia, desde Josué hasta Esther. 5 libros de poesía, desde Job hasta Salomón. 17 libros de profecías, desde el profeta Isaías hasta el profeta Malaquías. 4 evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Tiene un libro de historia eclesiástica que es el libro de los Hechos de los Apóstoles. Contiene también 21 cartas apostólicas, desde Romanos hasta Judas. Y posee también un libro escatológico llamado Apocalipsis, que es el último libro de la Biblia. Aunque la Biblia ha sido un libro severamente atacado, despreciado, ridiculizado y muy perseguido, siempre ha salido triunfante y ha sido declarado verdadero, infalible y necesario. Ya les he mencionado que la Biblia nunca se ha opuesto a la ciencia y a lo que es verdadero. Pero déjeme decirle que ciencia y religión sí han tenido serias confrontaciones. Durante la Edad Media, la religión popular y la ciencia marchaban por rumbos totalmente diferentes. La Biblia y la ciencia jamás han tenido discrepancia, van juntas en todo momento, porque Dios es el autor de la ciencia. Él todo lo creó con reglas fijas y duraderas. Lo que sí ha condenado la Biblia es la charlatanería, la falsa ciencia y la desinformación. En todo tiempo han surgido personajes con teorías e hipótesis que en su época fueron consideradas como el último grito de la ciencia,
Y por supuesto, muchas personas se alegraron de que al fin podían deshacerse de Dios y su viejo libro. Señores, pero el tiempo y la verdadera ciencia se encargaron de demostrar una vez más que la Biblia tenía razón. Quisiera mencionarles algo que la misma Biblia habla acerca de sus profetas. Voy a mencionarles 2 de Pedro 1, 19 al 21, donde dice el Señor: tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien de estar atentos como a una antorcha que alumbra en un lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Cuando los profetas que Dios escogió le transmitieron al hombre el conocimiento de la salvación y la felicidad, describieron la historia del pueblo judío, mencionaron los hechos apostólicos, registraron las leyes divinas, hablaron de hechos y personajes y señalaron principios que sin ellos saberlos eran un verdadero anticipo de lo que la ciencia confirmaría en el futuro. Veamos estos ejemplos sorprendentes que nos confirman la total veracidad, la grandeza y la exactitud de la Biblia. En el libro del Génesis, el primer libro de la Biblia, en el capítulo 11 específicamente, y el versículo 31 dice que Abraham oyó la voz de Jehová. Y Jehová le pidió que él y su familia salieran de la ciudad de Ur de los Caldeos, ciudad donde residía para aquel momento. Abraham debía salir de Ur y entrar a la tierra de Canaán. Por muchos años los críticos de la Biblia se rieron y se burlaron de este dato, ya que históricamente no había ni siquiera un solo registro que confirmara la existencia de Ur de los Caldeos. Mis amigos, pero llegó el día cuando las palas de los arqueólogos desenterraron un templo en Irak, y en un cilindro escrito en signos cuneiforme se confirmaba todo lo que la Biblia decía acerca de la ciudad de Ur. Por otra parte, por muchos años se dudó y rechazó lo que el profeta Daniel había registrado en el capítulo 5 de su libro, es decir, la estrepitosa e inesperada caída de la populosa y gran ciudad de Babilonia, tomada por los medos y los persas. Fue el descubrimiento del famoso cilindro de Ciro y otros restos arqueológicos que confirmaron la exactitud del relato del profeta Daniel. Hasta hace muchos años hubo una gran incredulidad por la existencia de Jesucristo. Los ateos por mucho tiempo se amparaban en que no habían pruebas históricas de la existencia de Cristo. Pero Dios quiso que a su debido tiempo estas pruebas llegaran. Aparecieron registros históricos muy contundentes y serios, como son las obras de Josefo, Suetonio, Talo, Plinio el Joven. Señores, hasta el mismo Talmud y la historia según Luciano daban fiel testimonio de la existencia de Cristo. Hace solo unos momentos yo les decía que la Biblia y la ciencia jamás han tenido contradicciones, que las contradicciones serias han sido entre la Iglesia y la ciencia. Pongan mucha atención a los que les voy a mencionar ahora. En el siglo XV, Cristóbal Colón le demostró al mundo que la Tierra no era cuadrada como enseñaba la Iglesia de Roma, sino redonda como enseñaba la Biblia. Esto estaba escrito 500 años antes de Cristo en el libro del profeta Isaías, específicamente Isaías 40:22. Por muchos siglos también el imperio griego enseñó que nuestro gigantesco mundo era sostenido en forma inmóvil sobre el corpulento hombro de un gigante universal llamado Atlas. Aunque esto por muchos años fue considerado como un hecho muy científico, la Biblia ya decía en Job 26:7 que eran fuerzas invisibles las que sostenían el globo terráqueo. Estas fuerzas de atracción mencionadas 1500 años antes de Cristo apenas fueron confirmadas en el siglo XIX. En 1940 se comprobó otra gran verdad bíblica: las estrellas son incontables. 1500 años antes de Cristo ya estaba escrito en Génesis 15:5. Entre otros datos científicos que menciona la Biblia, también está la diagnosis temprana de la lepra, la cuarentena como medio preventivo de enfermedades infectocontagiosas. Todas estas leyes de purificación están escritas en el capítulo 13 del libro de Levítico. En Salmo 8:8 se mencionan los senderos naturales de los océanos, que apenas fue descubierto en 1854. En Job 38:24 se hablaba de la descomposición de la luz en diferentes colores, y esto fue comprobado en 1650. También en el libro de Job, escrito 2000 años antes de Cristo,
se menciona el peso del aire, Job 28:25, y fue descubierto por Torricelli en 1643. También se mencionaba a la luz como una partícula en movimiento, con masa y un fotón, y todo fue descubierto y confirmado por Isaac Newton y el científico Huygens en el siglo XVI. En el libro de Job también se hace referencia al movimiento de traslación de las galaxias, hecho que apenas fue confirmado en el siglo XIX. También se menciona el desarrollo del embrión en sus diferentes etapas. En el libro de los Salmos de David, considerado como el Salterio hebreo, escrito 1000 años antes de Cristo, se mencionan las corrientes que existen entre los océanos, otro hecho confirmado por Mateo Fontaine Maury en 1855. Mis amigos, hasta la teoría atómica de Dalton en 1803 ya estaba mencionada en el Nuevo Testamento. En Hebreos 11, del 1 al 3, se establecía que somos hechos de partículas invisibles como son los átomos y las moléculas. Por supuesto, hay muchísimos datos más que no mencionaré por falta de tiempo, pero es obvio que la Biblia nunca se ha equivocado. Señores, la Biblia es un libro que viene de Dios, por eso sus datos son precisos y sus declaraciones son infalibles. Hasta el día de hoy, nadie ha podido comprobar ningún error de la Biblia. Este es un libro totalmente diferente a los llamados libros sagrados que poseen algunas religiones. Por eso no hay ninguna razón, no hay ningún argumento, no hay ninguna excusa para no creer que la Biblia es la palabra de Dios y tiene un mensaje de salvación para nosotros. Si usted posee un ejemplar de la Biblia, entonces usted tiene en sus manos la misma palabra de Dios. Todo lo que usted tiene que hacer es dedicarle tiempo a Dios. Deje que Dios le hable a través de su santo libro. La mejor prueba de que la Biblia es un libro que viene de Dios es por el gran poder que tiene para transformar la vida de los seres humanos. Oiga lo que dice el apóstol Pablo, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Hebreos 4:12. La Biblia ha transformado hombres perversos y criminales en gente decente y valiosa. La Biblia ha transformado hogares deshechos e infernales en verdaderos refugios de paz y amor. Hasta pueblos y naciones enteras deben su prosperidad económica y su grandeza política a los principios de libertad y respeto a Dios contenidos en las páginas sagradas de este santo libro. Una destacada autora norteamericana del período victoriano dijo: no hay otro libro en este mundo que pueda despertar nuestra inteligencia, agudizar nuestra sensibilidad espiritual, proporcionarnos paz y tranquilidad como lo es el hecho de leer y meditar en las sagradas páginas de la Biblia. Amigos de este programa, me despido de ustedes en esta ocasión, invitándoles a dedicar tiempo cada día a leer y meditar en el grandioso mensaje de la Biblia. Al abrir sus páginas, ore a Dios para que el Espíritu Santo que inspiró a los profetas y les reveló la verdad, sea ese mismo Espíritu quien te lleve al conocimiento de la salvación que es en Cristo Jesús. La Biblia te pondrá en el camino correcto de la salvación. Que Dios te bendiga en el día de hoy. En nuestros programas anteriores hemos hablado de la grandeza de la Biblia en el área de la ciencia. Hemos dicho que aunque el propósito de la Biblia no es hablar de ciencia sino de salvación, sin embargo los profetas o escritores bíblicos a veces mencionaron datos y declaraciones que llegaron a ser verdaderos anticipos de la ciencia y del futuro. También hemos dicho que el objetivo principal de la Biblia es de que el hombre reciba directamente de Dios el conocimiento de la verdad, la única verdad que nos llevará a todos a participar de los bienes eternos. Gracias a la Biblia podemos conocer más acerca de Cristo, especialmente su obra y su plan maravilloso de salvación. En el programa de hoy quiero hablarles de la Biblia y la historia de la humanidad. Al estudiar la Biblia y la estructura histórica del mundo, vamos a comprobar una vez más la exactitud, la seguridad y la veracidad de este santo libro. Una vez más quiero referirles que la Biblia es un libro en el cual usted puede confiar plenamente. La Biblia muestra la historia y todos los hechos de la vida diaria, como el desarrollo de un gran conflicto universal entre el bien y el mal, un conflicto que es entre Cristo y Satanás. Este conflicto que les estoy mencionando se originó en el cielo por parte de Satanás o Lucifer.
Permítame decirles que cuando la Biblia habla de Satanás, habla de un ser que originalmente fue creado por Dios como un hermoso querubín libre de toda maldad. Este querubín estaba dotado de muchos dones, muchas cualidades y muchos atributos que lo hacían un ser único en la creación de Dios. Su función principal consistía en desarrollar todo lo que era la alabanza en el cielo. El mismo día de su creación, también Dios creó instrumentos musicales para él. En el capítulo 14 del libro del profeta Isaías y el capítulo 28 del libro del profeta Ezequiel, se describe no solamente la hermosura de este querubín, sino también las causas de su caída y su rebelión contra Dios. El hermoso querubín que Dios creó no se convirtió en un diablo de la noche a la mañana. Su caída y su ruina fue lenta, gradual y segura, porque fue el producto de su propia decisión. Según el relato bíblico, este querubín codició nada menos que el trono de Dios, aspiraba a ser tan poderoso como Dios. Según el capítulo 12 del libro del Apocalipsis, este querubín decidió rebelarse contra Dios, engañó a millones de ángeles y finalmente procedió a atacar. Así que según la Biblia hubo una gran batalla en el cielo. Las huestes de Satanás contra las huestes de Cristo luchaban. Este querubín, al no lograr vencer, ni gobernar, y mucho menos ser exaltado, llegó a ser expulsado del cielo con todos sus seguidores. De esta forma, este hermoso querubín llamado Lucero, hijo de la mañana, finalmente se convirtió en Satanás, el príncipe de los demonios. Ahora bien, la historia de este mundo comienza con la creación de Adán y Eva. Y aunque esta pareja estaba advertida de todo lo que estaba pasando con la rebelión de Satanás, sin embargo fueron engañados y vencidos por el enemigo. Lamentablemente registra la Biblia que Eva cometió el grave error de conversar con Satanás en forma o a través de una serpiente. En esa conversación, Eva fue persuadida y fuertemente motivada a desobedecer a Dios. Finalmente quedó atrapada en la tentación y cayó. Con la caída de Adán y Eva, este mundo quedó instantáneamente involucrado en el conflicto único entre el bien y el mal. Ahora, teniendo todo este maravilloso marco histórico como fondo y como referencia, ahora sí la Biblia da a entender el porqué de todo lo que ha sucedido hasta este momento. Bajo esta perspectiva es que podemos nosotros entender toda la historia del mundo. Ahora sí podemos explicar lo que está sucediendo en este día de hoy y lo que está por venir sobre esta tierra. En este conflicto entre bien y el mal, entre Cristo y Satanás, todos los seres humanos estamos involucrados, unos del lado del bien y otros del lado de Satanás. Nadie está neutral en esta gran controversia. Mis amigos, para que ustedes tengan una idea más objetiva y más gráfica de lo que les estoy mencionando, les mostraré ahora algunos ejemplos que nos dicen claramente en qué sentido estamos todos involucrados en este gran conflicto. Todos sabemos, por ejemplo, que el primer reino que se construyó en este mundo fue el reino de Babel, que llegó a ser más tarde Babilonia. La historia, lo que es la arqueología y la antropología, confirman que este primer imperio fue construido como una reacción de rebeldía, de desobediencia y de desafío abierto a Dios y a sus leyes. En el libro del Génesis se menciona que fue Nimrod quien construyó este imperio. Históricamente se sabe que Nimrod era un descendiente directo de Caín, y cuando hablamos de Caín estamos hablando del primer asesino que vivió en este mundo. Nimrod tuvo que haber influido demasiado y muchísimo en las personas de su época, ya que todo el Oriente está impregnado de sus obras y de todas sus enseñanzas. Este personaje llamado Nimrod que menciona la Biblia, creó doctrinas, principios filosóficos, creó sociedades secretas, totalmente contrarias a las verdades divinas y la ley de Dios. Nimrod originó prácticamente muchos de los sistemas filosóficos que conocemos en el día de hoy. Originó también doctrinas y prácticas que han sido devastadoras para la humanidad. Por ejemplo, Nimrod originó prácticas que aún existen en el mundo, prácticas que han sido devastadoras para la humanidad. Por ejemplo, la idolatría o adoración de imágenes, la doctrina del purgatorio, el celibato, lo que es también la adoración de un hombre como si fuera Dios,
la imposición de la religión, la creación de un día de reposo falsamente o en Nimrod originó prácticas que aún existen en el mundo, prácticas que han sido devastadoras para la humanidad. Por ejemplo, la idolatría o adoración de imágenes, la doctrina del purgatorio, también el celibato, la adoración de un hombre como si fuera Dios, la imposición de la religión, la creación de un día de reposo totalmente diferente al establecido por Dios, también la doctrina de la inmortalidad del alma, la unión de la religión y el Estado y muchas otras doctrinas que hasta el día de hoy son devastadoras, como hemos dicho. Señores, hoy se sabe que la construcción del imperio babilónico, más que un poder político, era nada menos que la implantación de un sistema religioso universal. Por eso esta gente contaba con un proceso de desintegración de la personalidad. Todos los que caían en las manos de Babilonia eran despojados de toda su individualidad. Le quitaban su idioma original, le borraban su religión, le cambiaban el nombre, alteraban inclusive su alimentación. Todas las raíces familiares eran arrancadas de su vida. Todos eran rehechos de nuevo. Todos eran hechos de acuerdo al molde babilónico. Mis amigos, pero a su debido tiempo llegó el día cuando necesariamente tuvo que intervenir la mano de Dios. A través del profeta Isaías, Dios anunció y predijo el castigo y el fin de ese imperio absolutista y tirano. En el capítulo 13 del libro de Isaías se mencionan los detalles de lo que sería la ruina total de aquel gran imperio babilónico. El joven profeta Isaías fue apresado y ejecutado por atreverse a hablar contra la ciudad de Babilonia, la ciudad más populosa, más moderna y próspera del mundo. En fin, era la capital de todo el planeta. El profeta Isaías cumplió con su tarea sagrada de anunciar en el nombre de Dios la ruina de Babilonia. Y por supuesto no vio su cumplimiento, pero unos 80 años después, todo se cumplió al pie de la letra, reconfirmando una vez más que toda la historia está en las manos de Dios, y lo que Dios ha dicho, eso es lo que va a ser. Mis amigos, para todos los cristianos, para todos los que han confiado y han creído en la veracidad de la Biblia, la caída estrepitosa de todo este imperio, como lo fue el imperio caldeo o babilónico, es una muestra más de que a Dios hay que tomarlo en serio. Con Dios no debemos ni podemos jugar. A Dios, señores, hay que amarlo, hay que adorarlo y obedecerlo, porque Dios es bueno, Dios es misericordioso y justo, el Señor es paciente y lleno de amor. Todo lo que se escribió en el capítulo 13 del libro de Isaías y todo lo que también profetizó Jeremías sobre el fin de Babilonia se cumplió con una precisión absoluta. Ahora, señores, tomen cuenta de lo que se había predicho en cuanto a la ruina de Babilonia. Primero dice la Biblia que Babilonia iba a ser destruida por los medos y por los persas. Cuando llegó el momento de ser destruida, se cumplió como lo decía la Biblia. Fueron los medos y los persas quienes destruyeron el imperio babilónico. En segundo lugar, el hombre que iba a dirigir la maniobra y la estrategia militar se llamaría Ciro. Y es más, dice la Biblia, que ese Ciro vendría del oriente. Mis amigos, sorpréndanse. Antes que el general Ciro naciera, ya Dios lo había mencionado en la Santa Biblia. En tercer lugar, la destrucción de Babilonia iba a ser total, como fue la destrucción de Sodoma y Gomorra. En cuarto lugar, Babilonia jamás sería reedificada. Quinto, los suntuosos palacios de Babilonia se convertirían en albergues de búhos, chacales, cabras salvajes y otros animales peligrosos. Sexto, Babilonia, la ciudad bulliciosa y activa, se convertiría en tierra solitaria y misteriosa. Se llenaría de espanto, hasta el punto de que ni los peregrinos árabes del desierto se detendrían a pasar ni siquiera una sola noche en ese lugar. Séptimo, también se predecía el ataque a Babilonia, y esto sería de noche precisamente. Mis amigos, la historia confirma que realmente se cumplió todo lo que había dicho el profeta del Señor. Señores, pero no solamente la Biblia se limitó a predecir el colapso y la ruina del magistral imperio caldeo. La Biblia va más allá hasta el punto de predecir y enumerar
los diferentes reinos y las naciones que estarían involucradas en el conflicto espiritual hasta el día en que llegue Jesucristo a esta tierra. La Biblia decía que después de Babilonia reinarían los medos y los persas, luego se levantarían y reinarían los griegos y por último los romanos. Y la historia y la Biblia fue tan precisa que hasta llegó a predecirse que el imperio romano no sería destruido por otro imperio, sino que ellos mismos, los romanos, se desintegrarían y se dividirían en 10 pequeños reinos independientes. Mis amigos, cuando llegó el momento histórico en las manos de Dios, el indestructible imperio romano se dividió en 10 reinos tal como lo decía la profecía. Esos reinos se conocen en el día de hoy como los érulos, los vándalos, los visigodos, suevos, francos, los ostrogodos, los lombardos, los burgundios. Estos 10 reinos los conoce la historia como los érulos, los vándalos, visigodos, suevos, francos, ostrogodos, lombardos, burgundios, anglosajones y los amanis. Mis amigos, vale la pena mencionarles que una cantidad impresionante de hechos históricos fueron predichos con muchísima anticipación para que el hombre entendiera que la historia está en las manos de Dios. Por ejemplo, en el libro del Apocalipsis, que es el último libro de la Biblia, se habla de la Revolución Francesa del siglo XVII. También se predecía y se mencionaba el surgimiento y la obra destructiva del Islam. También se hablaba de la forma como surgiría el catolicismo. Inclusive se predecía la inhumana Inquisición. El sólido surgimiento de los Estados Unidos también se mencionaba en la Biblia como una potente nación que se levantaría para defender la libertad de culto. La Biblia hablaba hasta del terremoto de Lisboa ocurrido el 1 de noviembre de 1755 y la espectacular lluvia de estrellas que se vio desde Canadá hasta la parte norte de América del Sur, que ocurrió el 13 de noviembre de 1833. Mis amigos, ¿se dan cuenta que la historia y todos los hechos de los seres humanos son conocidos por Dios? ¿Se dan cuenta que la Biblia es un libro seguro, confiable y preciso? Los que leen la Biblia y oran a Dios por sabiduría para poderla entender, nunca serán tomados por sorpresa ni engañados en cuanto al camino de la salvación. Todos los que siguen las enseñanzas de la Biblia son guiados por el Espíritu Santo. Todos los que leen y creen en la Biblia, la palabra de Dios, conocen perfectamente el significado de lo que pasa en el mundo y saben lo que está a punto de suceder. Mi amigo, la mayor decisión que usted puede hacer en este día es el de comenzar a leer y meditar en la santa palabra de Dios, la Biblia. Convénzase usted mismo que la Biblia es el único libro en este mundo que es capaz de darle gozo, tranquilidad, paz, esperanza y seguridad. Que Dios le bendiga en el día de hoy. En nuestros programas anteriores hemos hecho un análisis de la Biblia en sus diferentes perspectivas. Hemos hablado de la Biblia y la ciencia, la Biblia y la historia, la Biblia y el contexto mesiánico. Y hoy quiero abordar el maravilloso tema de la Biblia y la psiquiatría. Los clérigos o ministros religiosos consideramos que la Biblia es por excelencia el libro que contiene los principios fundamentales de la psiquiatría. Pretender ayudar a alguien que está atrapado en una depresión y no mostrarle las alternativas que Dios ofrece en su palabra es como comenzar un trabajo y dejarlo sin terminar. La palabra psiquiatría está compuesta por 2 términos griegos. El primero es suje, que significa alma, ser, persona o mente. La segunda palabra es iatría, que se traduce como curar, sanar, restaurar o recuperar. Entonces, psiquiatría significa curar o sanar la mente. Y precisamente de esa labor psiquiátrica, de la reconstrucción del equilibrio emocional, se refirió el rey David al escribir el Salmo 23. En ese salmo, en el versículo 3 dice, «El Señor confortará mi alma». Pero esta expresión, confortar el alma, también se ha traducido como «El Señor sanará mi mente», o «Dios me ayudará a recuperarme psíquicamente». Ahora, teniendo en cuenta el significado del término psiquiatría, dice el doctor Charles Allen, en su libro La psiquiatría de Dios, que la sanidad de la mente no es tarea exclusiva del médico o el psiquiatra. Es una tarea en la cual la intervención del ministro religioso resulta determinante. Porque psiquiatría y clérigo son elementos aliados en la intervención de una crisis emocional. El psiquiatra atiende la parte física, anatómica y fisiológica de la mente,
mientras que el clérigo atiende la causa espiritual que pudo haber sido el detonante de la crisis. También el psiquiatra Charles Allen dice que el maestro o pedagogo hace labor psiquiátrica al mostrarle al individuo la verdad científica que lo rodea. Mis amigos, la Biblia es un libro de restauración emocional. El mensaje de la Biblia ha sido diseñado por Dios para traer paz, liberación y estabilidad a todas las personas que luchan diariamente con la adversidad. Dios es el creador de la mente. Él conoce su funcionamiento y su perturbación. La mente es lo más valioso que tenemos todos los seres humanos. La mente es el lugar donde los humanos recibimos las impresiones del Espíritu Santo. Es en la mente donde se decide la salvación eterna del alma. El arrepentimiento inclusive y las duras batallas contra el pecado se realizan en la mente. En la mente se forma el carácter y se define el tipo de persona que nosotros seremos por el resto de nuestras vidas. Pero la mente no es algo abstracto o incorpóreo, que se une al cuerpo en el momento en que se origina la vida del ser. La mente es algo físico y orgánico que está en íntima relación con el cuerpo. La mente es el área de la razón en la masa cerebral. La mente y el cuerpo van juntas en todo momento. Es más, lo que afecta al cuerpo afecta también la mente, y lo que se libra en la mente se va a exteriorizar en el organismo. No se equivoca la Biblia cuando expresa a través del salmista la gran obra de la creación del hombre. Dice el Salmo 119 y el versículo 73, «Tus manos me hicieron y me formaron». Y en el Salmo 33, el versículo 15 dice, «Las manos de Dios formaron el corazón». Pero esa palabra corazón es la misma palabra sujé, del cual se traduce psiquis o mente. En realidad, lo que el salmista quiere decir, lo que la Biblia quiere expresar en términos generales, es que la mente del hombre es la obra maestra de Dios en la familia humana. Dios hizo nuestro cerebro en una forma tan maravillosa que pudiese cumplir una función eléctrica. El psiquiatra Frank Meiner, en su estudio sobre las descargas eléctricas del cerebro, dice que esta función eléctrica es posible gracias a una estructura química que Dios diseñó para este órgano tan delicado. Esa estructura química básicamente está formada por sustancias tales como la serotonina, la noradrenalina, el acetilcolina y la dopamina. Pero también es posible encontrar una sustancia llamada GABA, que es la abreviatura del ácido gamma-aminobutílico. Estas sustancias cumplen la función de neurotransmisores, es decir, hacen posible la descarga que origina una reacción o una respuesta a las diversas estimulaciones que nos rodean. Al hacer un estudio sobre la ansiedad y la depresión, el psiquiatra Paul Meyer dice que hay ciertos estados anímicos que hacen que las sustancias químicas ya mencionadas bajen su nivel normal y originen verdaderos trastornos de agotamiento. Cuando la estructura química del cerebro baja, el individuo automáticamente cae en un estado de postración. Y decirle a una persona que esté en esta condición, que se levante y le sonríe a la vida, es como decirle a alguien que tiene un episodio asmático que se levante y corra por media hora. Ambas situaciones, señores, van a ser altamente difíciles de cumplir. No debemos olvidar que como seres humanos, y pecaminosos por cierto, poseemos un cuerpo y una mente que tiene sus límites. Nosotros no estamos en la obligación de hacer todo lo que la gente nos exige. Vivimos en una época en que la humanidad marcha a un ritmo vertiginoso. Nadie tiene tiempo para descansar y meditar. Hoy se sabe que aún el 90% de los cristianos, incluyendo sus ministros religiosos, corren y se afanan hasta llegar al agotamiento. Pero lo más irracional de esta carrera vertiginosa es solo para demostrarle a los demás que sí tenemos el control de todo y que somos personas valiosas y respetables. ¿Sabían ustedes que antes que este mundo viviera esta realidad existencial, ya un escritor de la Biblia vivió esta insensata experiencia? 1000 años antes de Cristo, vivió el muy conocido sabio Salomón. Este poderoso rey de Israel, judío también, se dio a la tentación de correr tras los encantos pasajeros de este mundo. En su magistral libro del Eclesiastés, dice que vivió un buen tiempo solo para satisfacer sus caprichos y sus necedades. No le negó a su carne lo que la carne le exigía, y mientras más corría tras los placeres, más vacía y sin sentido se hacía su vida. Lo más probable es que Salomón sufrió una considerable baja en sus niveles de serotonina y acetilcolina, porque llegó a sufrir de fuertes estados de ansiedad y de depresión hasta el punto de despreciar su propia vida. En su libro del Eclesiastés, en el capítulo 2 dice, «Dije yo en mi corazón, ven ahora y te aprobaré con alegría,
y gozarás de bienes, mas he aquí que esto también era vanidad. Versículo 11 del mismo capítulo dice, miré yo luego todas las obras que había hecho mis manos, y el trabajo que tomé para hacerlas, y he aquí que todo era vanidad y aflicción de espíritu, y sin provecho debajo del sol. Aborrecí por tanto la vida, dice el versículo 17 y 18. Dicen los versículos 17 y 18, aborrecí por tanto la vida, porque la obra que se hace debajo del sol me era fastidiosa, por cuanto todo es vanidad y aflicción de espíritu. Asimismo, aborrecí todo mi trabajo que había hecho debajo del sol, el cual tendré que dejar a otro que venga después de mí. Y el mismo Salomón, al salir de su estado de depresión y de postración, llegó a la siguiente conclusión de su vida. Dice Eclesiastés capítulo 12, versículo 13, y el fin de todo el discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Porque Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con toda cosa encubierta, ya sea buena o sea mala. Estas palabras del hombre más sabio del mundo son más que suficientes para que entendamos que la verdadera salud mental está en conocer, servir, obedecer y depender de Dios en todo momento, el Dios que maravillosamente nos creó y aún nos ama. Desde el punto de vista de la psiquiatría, los elementos que causan las crisis nerviosas son los mismos que la misma Biblia señala bajo el término de pasiones, frutos de la carne o consecuencias del pecado. Tomemos, por ejemplo, el caso de la frustración. Por frustración entendemos el no lograr alcanzar las expectativas de la vida. Y se los voy a ilustrar de la siguiente manera. En la última etapa de la adolescencia, cuando se tiene 20 o 25 años, la mente del joven está llena de ilusiones. Por todas partes aparecen buenas oportunidades, inclusive se llega hasta jugar con la fantasía. A esa edad es como si el joven viviera en un apartamento bien alto, con muchísimas ventanas. De ahí se ve la belleza del sol, se ve el atardecer, se ve el mar, la ciudad, los valles, los ríos. Todas las ventanas están abiertas a esa edad. Pero a los 30 años ya hay ventanas que se han cerrado para siempre. A los 40 ya casi todas las ventanas se han cerrado y ahora solamente queda un panorama oscuro y aterrador. Pero ¿quién le cerró las ventanas de las oportunidades? Tal vez fue la pobreza del individuo, la súbita muerte de un ser del cual se dependía mucho. Posiblemente fue la falta de apoyo moral y físico, alguna incapacidad física, falta de talento o habilidad cultural, falta de estimulación. Y para colmo, muchas de esas ventanas fueron cerradas por personas que para nosotros era gente muy valiosa y sincera y hasta lo llamábamos nuestros amigos, pero resultaron ser todo lo contrario, nos decepcionaron. La frustración viene entonces cuando el individuo no logra alcanzar las metas que se había propuesto. Hay decepción cuando comprendemos que la vida no es como la imaginábamos nosotros. Lo más difícil de la frustración y cualquier crisis emocional es que cuando aparentemente se acaban los recursos para seguir adelante, el 75% de las personas llegan a la conclusión de que nunca podrán salir adelante de esa situación. De esta forma quedan atrapadas y llenas de pánico, no por la situación en sí, sino por el miedo a no poder salir adelante. Otra causa de frecuentes disturbios emocionales es la conducta compulsiva. Hay quienes se entregan y esperan tanto a los demás y se entregan de una forma desmesurada. Son por lo general personas perfeccionistas, no aceptan errores humanos. Su gran error es no esperar con paciencia el día de mañana y constantemente viven 2 días al mismo tiempo, hasta que al fin caen exhaustos, caen rendidos. Este tipo de personas, que por cierto representan una gran mayoría de la población, seguramente estaban en la mente de Jesús cuando él pronunció su maravilloso discurso o el Sermón del Monte. Dice en el Evangelio según San Mateo, el capítulo 6, versículo 25 hasta el 34. Por lo tanto, yo les digo, no se preocupen por lo que han de comer o beber para vivir, ni por la ropa que se han de poner. ¿No vale la vida más que la comida y el cuerpo más que la ropa? Ustedes tienen un Padre Celestial que ya sabe de las cosas que necesitan. Por lo tanto, pongan toda su atención en el reino de Dios y en hacer lo que Dios les exige. Y recibirán también todas estas cosas. No se preocupen por el día de mañana, porque mañana habrá tiempo suficiente para preocuparse. Cada día tiene bastante con sus propios problemas. Los psiquiatras contemporáneos, al rastrear las causas principales del agotamiento o crisis emotiva, señalan la amargura, el odio o el resentimiento. La experiencia del odio incluye la negativa o resistencia a perdonar a otros y a perdonarse a sí mismo. Por supuesto que los seres humanos nos enojamos con mucha facilidad.
El problema es que un enorme número de personas se enoja hasta el punto de rayar con la depresión crónica. Por lo general, el enojo no controlado obliga a las personas a pasar por ciertas etapas devastadoras que son, por ejemplo, la vivencia del hecho inicial, la manifestación externa del enojo, la represión del enojo, el dolor genérico por la ofensa recibida y la resolución final que puede ser la venganza. En el libro de Levítico, que es el tercer libro de la Biblia, el Señor dijo a los hebreos que cuando tuviesen un altercado con otra persona, buscaran la oportunidad de hablar cara a cara con esa persona y no intentaran en ningún momento vengarse. La actitud hacia las personas que nos han ofendido incluye el pleno perdón y el olvido. El tema del perdón, por supuesto, es el tópico más mencionado a través de la Biblia, y es lógico, ya que nuestra salvación y toda nuestra recuperación comienza desde el mismo momento cuando Dios nos perdona. Señores, lamentablemente el tiempo se nos ha agotado. Para concluir esta audición, creo que es muy oportuno recordarles que la Biblia, la santa palabra de Dios, no solo es una fuente inagotable de consejos espirituales y sabiduría práctica, es también un valioso tesoro para la sanidad, restauración y el equilibrio de la mente. En nuestro próximo programa continuaremos este interesante estudio de la Biblia y la psiquiatría. Mis amigos, si por casualidad alguien está pasando por un momento difícil, si se encuentra inclusive atrapado en la depresión o cualquier angustia, llámenos por favor inmediatamente. Estamos para ayudarle sin ningún compromiso de su parte. Si usted desea que incluyamos su nombre en nuestro círculo de oración, llámenos también. Y no olviden el gran consejo de Jesús, el Padre de la psiquiatría. Vengan a mí todos los que están trabajados y cargados, que yo les haré descansar. Mis amigos, que Dios les bendiga en el día de hoy. Cuando los cristianos hablamos de Cristo como el Salvador del pecador, no nos referimos a Cristo como un gran personaje histórico, tampoco como otro de los miles de iluminados que merodean las muchedumbres necesitadas para lograr de ellos un fin lucrativo. Tenemos poderosísimas razones para pensar que el Cristo que una vez vino a este mundo no era otro sino el mismo Dios. Sí, amigo, tal como lo acabas de oír, Cristo era el gran Dios encarnado. Grandes dirigentes espirituales como Buda, Confucio, Mahoma y Zoroastro se destacaron solo porque intentaron difundir sus doctrinas y crear un cierto estilo de vida. Estos conductores aparecieron en este mundo sin que nadie los esperara o por lo menos supieran de ellos con una cierta anticipación. Así como vinieron, se fueron y únicamente nos dejaron el desafío de seguir adelante y buscar un camino verdadero y más seguro. El caso de Jesús fue totalmente diferente. ¿Sabían ustedes que toda la vida de Cristo estuvo escrita muchos años antes de que Él apareciera? ¿Que quién escribió esta biografía y dónde está? La escribieron los profetas bíblicos. Ellos, siendo inspirados por el Espíritu Santo, registraron todo lo concerniente al Mesías. Ahora, por favor, tome nota de estos hechos asombrosos que le voy a comentar. Hay suficientes datos históricos de fuentes muy serias que comprueban que el nacimiento de Jesús se produjo en la muy pequeña aldea de Belén en Israel. 500 años antes que esto sucediera, ya el profeta Miqueas lo había predicho. Textualmente dice el registro sagrado en Miqueas 5:2, «Pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad». La misma noche en que nació Jesús, una resplandeciente estrella apareció en el firmamento, anunciando que el Hijo de Dios llegaba a la tierra. De esa estrella ya había escrito un profeta contemporáneo con Moisés llamado Balaán. Así está registrado en Números, el cuarto libro de Moisés, en el capítulo 24 y el versículo 17. Jesucristo nació milagrosamente de una virgen. Así estaba escrito 500 años en el libro del profeta Isaías, en Isaías 7:14. Dicen los evangelios que cuando Cristo nació, unos importantes personajes vinieron desde muy lejos para adorarlo como el nuevo rey de los judíos. Hasta esto estaba escrito 1000 años antes en el Salmo 72 y el versículo 10. La cruel matanza de los niños por parte de Herodes también había sido predicha unos 500 años antes por el profeta Jeremías, Jeremías 31:15.
Que la enseñanza y la predicación de Cristo iba a ser mayormente en parábolas también ya estaba registrada 1000 años antes en el Salmo 78 y el versículo 2. Los 4 evangelios se han encargado de confirmar esta maravillosa profecía, al citar nada menos que más de 60 contundentes parábolas. Así que el 16% del Evangelio de San Marcos son parábolas. El 43% del Evangelio según San Mateo también son parábolas. Y el 52% del Evangelio de San Lucas lo constituyen las parábolas de Cristo. Jesús también haría milagros, y así estaba escrito 500 años antes en Isaías 35, versículos 4 al 6. Pero pasemos por alto muchísimas profecías en cuanto a la vida pública de Jesús. Y por favor concentrémonos en lo que sucedió en la última semana de vida del Mesías. Esa semana sucedieron cosas increíbles. Jesús fue públicamente rechazado y despreciado por su propio pueblo, el pueblo judío. Además de esto, el poder religioso hebreo y el poder civil de Roma se unieron para eliminar a Cristo. Oiga, esto es serio. La iglesia y el Estado se unieron para acallar la minoría. ¿Pero será que esto se podría repetir otra vez en la historia? Jesús fue traicionado por uno de los suyos. Hasta sus discípulos lo abandonaron en el peor momento. Todo esto también había sido anticipado con 1000 años antes en el libro de los Salmos y con 500 años en el libro del profeta Isaías. Zacarías 11, 12 y 13 también, con casi 500 años de anticipación, hablaban de las 30 piezas de plata como el precio de la traición de Judas. El profeta Zacarías inclusive se atrevió a decir que esas piezas iban a ser arrojadas en el suelo del templo, y eso fue exactamente lo que hizo Judas el traidor. Momentos antes de la crucifixión, los soldados romanos se apoderaron de la fina ropa de Jesús, y para no romperlas, echaron suertes sobre ellas para repartírselas. Esos soldados, sin saberlo, cumplieron lo que 1000 años antes había estado vaticinado también en el libro de los Salmos. Debo señalarles que solamente en las últimas 72 horas de vida del Mesías se cumplieron más de 50 profecías. Deténgase por un momento y mire lo que pasó en la misma cruz tan solo unos minutos antes de morir Jesucristo. Jesús, en su angustia de hombre moribundo, desesperado por la sed, solicita agua y le dan hiel y vinagre. Luego, un soldado con la punta de su lanza lo hiere en un costado. Y aunque era una norma quebrarle los pies a los crucificados, extrañamente a Jesús no se lo hicieron. Es muy sorprendente saber que todo esto estaba escrito en la Biblia, la palabra de Dios, y se cumplió tal como se había señalado centenares de años antes que sucediera. No hay ninguna posibilidad de que lo que los profetas bíblicos habían dicho de Cristo haya sido una mera casualidad. Dios lo diseñó de esa precisa manera, para que entendiéramos por lo menos 3 cosas fundamentales. Primero, enseñarnos que la Biblia es la palabra de Dios, un libro serio que no admite errores. Es un libro en el cual podemos confiar sin posibilidades de equivocarnos. Es un libro divino y sagrado, donde Dios le enseña al hombre el camino correcto para seguir triunfante en el complicado laberinto de la vida. En segundo lugar, la vida de Cristo fue una demostración de que Dios existe y tiene un inmenso interés por el bienestar de todo pecador. No solamente somos obras de sus manos, somos el máximo objeto de su amor, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, sino que tenga la vida eterna. Y por último, Dios dispuso que la vida de su Hijo Jesucristo se escribiera con muchísima anticipación y con todos sus mínimos detalles, para que cuando todo se cumpliera creyéramos que Jesucristo es el Mesías, el Hijo de Dios, el Salvador de la humanidad. Amigos, no hay ninguna razón para no creer en Cristo. Yo no sé en qué situación te encuentras en este momento. Muchos de los que se detienen a escuchar nuestro programa están luchando desesperadamente con la angustia, la enfermedad incurable, los estragos del luto reciente, la decepción matrimonial, el remordimiento, la soledad. En fin, cada uno tiene sus propios conflictos.
Pero el caso es que no estamos solos en este mundo. Hay buenas noticias. ¿Sabían ustedes que momentos antes de morir Jesús le dijo a sus seguidores, me voy, pero en la persona del Espíritu Santo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo? Esto es supremamente importante. Cuando Jesús estuvo en esta tierra, aunque era Dios, se había despojado totalmente de su divinidad y vino a vivir como uno de nosotros. Así que Él comprende perfectamente todas nuestras luchas. Hoy Jesucristo es el mismo de ayer y hoy dice a cada persona cansada y abatida, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Terminaré esta audición diciéndote que Jesús es lo único que necesitas en tu vida. En tu vida puede haber hoy mismo un cambio drástico. Hoy puedes volver a sonreír. Hoy tu estado de ánimo puede cambiar perfectamente. Y aunque tu problema no se resuelva instantáneamente, hoy mismo puedes comenzar a gozar de paz y volver a tener deseos de vivir, porque Cristo le da sentido a la vida. Mientras más leas la Biblia, la palabra de Dios, más conocerás a Jesucristo, y Él llegará a ser tu amigo inseparable. Yo te invito a que ahora mismo aceptes a Jesucristo como tu gran amigo y como el Señor y Salvador de tu alma. Que Dios te bendiga hoy